Buenas noches, alumnos del Colegio Unión Europea, grado décimo. En este momento, pues nos disponemos a hacer nuestra clase virtual. Voy a compartir con ustedes pantalla. Espero que les haya ido bien en estos días correspondientes a la reflexión de Semana Santa. Bien, vamos a comenzar entonces con lo que habíamos trabajado en la semana anterior. Entonces, en la semana anterior nosotros veníamos trabajando para el grado décimo todo lo que era física correspondiente a momento angular y equilibrio rotacional. Para esta semana, pues esta semana el viernes es 17 de abril. Aquí está mi correo jipineda@educacionbogotá.edu.co. Lo único nuevo que tenemos para esta semana es que debido a algunas inquietudes creé un canal en YouTube, el canal se llama Text Science. Aquí les dejo el link del canal en YouTube, ahí ustedes van a encontrar los videos de las clases para que puedan, digamos que, estar atentos a todo lo que es el material del curso. La semana anterior estuvimos hablando del brazo de palanca y observábamos pues el dimensionamiento de fuerzas en X y Y correspondiente a un ejercicio de fuerza sobre una cruceta. El mismo brazo de palanca que ejerce la cruceta me da la posibilidad de hacer una sumatoria de fuerzas, que las fuerzas en Y se me suman y el resultado de esas fuerzas es 2 veces Y. Ese es el beneficio del brazo de palanca. Ahora, el brazo de palanca es la fuerza o la distancia perpendicular que hay de la línea de acción al eje de rotación. Eh, Veíamos en un ejemplo de una especie de manubrio que cuando el brazo de palanca está o la fuerza está sobre el mismo eje, pues no podemos hacer nada de fuerza. A medida que nos alejamos de él, por ejemplo en B o en C, pues la fuerza en C va a ser mucho mayor que la de B. Después estábamos observando que cuando nosotros hacemos el giro de esa cruceta o de cualquier elemento, pues trasladamos toda nuestra fuerza a lo que es la tuerca de ese tornillo o el torque de ese tornillo. Ese torque o esa fuerza, ese momento que estamos dando, es en sentido horario. Cuando es en sentido horario, pues ese momento de torsión es negativo. Al contrario, cuando el momento de torsión va contrario a las manecillas del reloj, es decir, antihorario, pues definimos ese momento como positivo. El momento de torsión entonces se define como la fuerza multiplicado por el brazo de palanca. Y el brazo de palanca pues es la distancia del radio desde el eje donde va a aplicar la fuerza hasta donde se hace la fuerza. El momento como tal tiene un símbolo que es tau, es la letra griega tau, y corresponde a la fuerza por el radio. Las unidades de medida en sistemas internacional de unidades es Newton por metro y en el sistema inglés es alrededor de libras fuerza por pie. Se propuso para la clase anterior entonces un ejercicio donde decimos que se ejerce una fuerza de 250 newtons sobre un cable enrollado alrededor de un tambor de diámetro 120 milímetros. ¿Cuál es el momento de torsión producido aproximadamente al centro del tambor? Pues el ejercicio realmente estaba sencillo. Entonces, la solución era trazar un esquema como el de la figura, que la figura se anexó al ejercicio y extienda la línea de acción de la fuerza. Determine el brazo de palanca, en este caso el radio, y luego encuentre el momento de torsión de la ecuación. Entonces, vamos a tomar los apuntes necesarios, diciendo que el radio, en este caso R, es igual al diámetro sobre 2. Nos dijeron que en este problema que el diámetro son 120 milímetros, lo dividimos en 2 y eso nos da 60 milímetros. Pero
el momento de torsión o el brazo de palanca tiene que ir en metros. Entonces hago la conversión de unidades. 1 metro es equivalente a 1000 milímetros. Por lo tanto, eso me da una multiplicación de 60 por 1 sobre 1000. Y las unidades pues se convierten en 1, me queda las unidades en metros. Esta respuesta que tenemos pues me da 0.06 metros. Ahora, el momento de torsión, que es definido por la letra tau, es equivalente a la fuerza multiplicada por el radio. En el problema nos decían que la fuerza era 250 newton multiplicado por el radio, que en este caso ya en metros es 0.06 metros. Entonces ya tenemos pues fácilmente aquí en el libro la respuesta de eso nos da 15 newton por metro. Bien, miremos la conclusión que da el texto. Dice, finalmente determinamos que el signo del momento de torsión es negativo. ¿Por qué? La fuerza que se está haciendo hace girar este tambor en sentido horario. Pero ya vimos que ese giro en sentido horario me da un momento negativo. Por lo tanto, ese valor que hemos ya observado es en sentido negativo. Y esa es la respuesta que debieron haber colocado en el primer ejercicio. Entonces, vamos a trabajar no una calculadora, sino vamos a trabajar todos nuestros cálculos en Excel y vamos a pasar pues esta información a Excel. Y una vez vamos aprendiendo cómo trabaja Excel como tal. Entonces, mi magnitud como tal se llama radio o distancia, ¿cierto? El radio, el símbolo de él es R. En este caso, la fórmula me está diciendo que radio es igual al diámetro dividido 2. El diámetro sí no lo dieron. El diámetro tiene un valor de 120 milímetros. Ahora, en realidad, pues ya con ese valor, entonces podemos decir que el radio es igual a ese valor de 120 dividido 2. Y eso nos da 60. ¿60 qué? Milímetros. Pero a eso vamos a hacerle una conversión de unidades. Bien. También hubiéramos podido hacer la conversión de unidades desde los 120 milímetros, pero que serían ¿cuántos metros? 1.2, ¿cierto? Y la respuesta nos daría diferente. Esa es otra posibilidad. Entonces, si quieren, trabajemos 1.2, ya que en el otro cálculo me da 0.6 milímetros. Entonces, perdón, 0.12, porque es... Ahora sí. 0.12 quiere decir centímetros o 1.2 centímetros. Y ahora sí, las unidades están en metros. Bien, ya que hemos dejado pues las unidades, ¿cierto? Las unidades en metros, entonces podemos trabajar el momento de torsión equivalente. Bueno, aquí el símbolo era R, aquí el símbolo es D, y aquí el momento de torsión. Recordemos que voy a insertar, le digo símbolo, y aparece el símbolo tau, que ya lo habíamos trabajado en la clase pasada. Tau. Y ese símbolo tau es igual a ¿qué? A una fuerza
que ya nos dieron esa fuerza. Vamos a dejar este valor aquí abajo, este lo pasamos arriba. Esa fuerza, que el símbolo es F, me la dieron en el texto, que es 250 newton. Ahora sí podemos trabajar el momento de torsión. Tau es igual a ¿qué? Es igual a la fuerza multiplicada por el radio. Y en ese caso, pues es igual a la fuerza, que es 250 multiplicado por el radio, que es 0.06 metros. Y las unidades nos dan en newton por metro. Ahora, es importante saber que como es en sentido antihorario, nosotros somos los que cambiamos el signo para poder lograr la respuesta que teníamos. Vemos que sí, efectivamente, ya haciendo los cálculos, entonces solo teníamos que aplicar dos fórmulas. El radio es igual al diámetro sobre 2 y hacer conversión de unidades. Y después de hacer la conversión de unidades, hacer el cálculo del momento de torsión y entender que eso es en sentido negativo. Bien, entonces ya tenemos el primer ejercicio correspondiente a nuestros ejercicios que habíamos dejado. Entonces aquí simplemente ya tenemos la respuesta. Bien, vamos a cuadrar un momento esto para que quede en mejores términos. ¿Qué conclusión podemos sacar de acá? Entonces, el momento de torsión es en sentido horario, por lo cual su signo es negativo. Esa es la conclusión que podemos sacar. Más bien coloquemos aquí el momento de torsión 15 newton por metro es en sentido horario, por lo cual no es negativo. Listo. Vamos a continuar. Ahora, teníamos un ejercicio 2. Vamos guardando nuestros apuntes. Bien. El ejercicio decía, un mecánico ejerce una fuerza de 20 libras. Aquí vemos el sentido de la fuerza. En el extremo de una llave inglesa de 10, como se observa en la figura. Si este tirón forma un ángulo de 60 grados, aquí vemos el ángulo, con el mango de la llave, ¿cuál es el momento de torsión producido por la tuerca? Aquí lo importante es definir la fuerza, que depende de ese ángulo y de esta magnitud en libras. Bien. Entonces, sigamos. Esto fue lo que se les pidió. Hice el plan del texto guía. A partir del esquema ordenado determinaremos el brazo de palanca. Multiplíquelo por la magnitud de la fuerza y luego asigne el signo adecuado según la convención, que es prácticamente el mismo procedimiento que se hizo en el ejercicio anterior. Entonces, primero trace un esquema ordenado, extienda la línea de acción de la fuerza de 20 libras,
y dibuje el brazo de palanca como se mostró. En el ejercicio se había colocado de esta forma, pero aquí hay un adicional donde nosotros podemos ver que hay 20 libras fuerza con un ángulo de 60, que es lo mismo que tener el ángulo de 60 en sentido contrario, opuesto, y me da el mismo valor. Entonces tengo una línea de acción de la fuerza como tal, donde pues voy a hacer el giro y me permite saber que el brazo de palanca como tal pues tiene un radio. Entonces vale la pena que observemos ese brazo de palanca. El brazo de palanca entonces, ¿qué va a ser igual? Va a ser 10 multiplicado por este ángulo que tenemos aquí, que es opuesto a estos mismos 60, es opuesto al radio. Como es opuesto, ya sabemos que el seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, entonces aplicamos la función seno sobre el radio. Tomando nuestros apuntes, entonces vamos a observar en realidad qué era lo que queríamos. Entonces, nuestro radio es igual a ¿qué? A 10 pulgadas multiplicado por el seno de 60 grados. Y aquí en el texto nos está dando un valor de 8.66 pulgadas. Después de que ya encontramos el radio, entonces miramos que tau o el momento de torsión es igual a la fuerza multiplicada por el radio, y eso es igual a la fuerza, que eran 20 libras fuerza, multiplicado por el seno de 10 pulgadas, seno de 60 grados, que es 8.66 pulgadas. Y eso es igual a 173 libras por pulgada. Es decir, cada pulgada está estoy ejerciéndole una fuerza igual. Bien, nótese que aquí también tenemos que hacer una conversión de unidades porque el momento de torsión nos está dando en pulgadas y nosotros queremos convertirlos a pie. Entonces, esto es igual a 14.4 libras por pie. Bien, ese era el ejercicio. Entonces, vamos a pasarlo a nuestro software de cálculo, que es Excel. Y vamos a trabajar ya ese segundo ejercicio como el radio es igual, en este caso ya también sabemos las unidades, que es R, que se mide en metros, y en este caso, bueno, en este caso está midiéndolo en pulgadas, y eso me da 10 pulgadas. Tengo un ángulo, ese ángulo lo voy a llamar, bueno, aquí no le colocaron ningún nombre, le voy a decir alfa, y ese ángulo tenía una medida en grados de 60 grados. Entonces, ese ángulo era 60 grados. Ahora, la función seno del ángulo es igual a ¿qué? Seno de 60 grados. En español, seno de 60 grados.
seno de 60 grados, 0.30, 48, 10, 6, 21. Y ahora vamos a encontrar nuevamente el momento de torsión. Que es igual a tau por la fuerza. Bueno, en este caso la fuerza todavía no la tenemos, que es 20 libras. Fuerza de símbolo F y es igual a 20 libras. Entonces aquí ya tenemos el momento de torsión es equivalente o es igual a 10 multiplicado por el seno de alfa multiplicado por la fuerza. Y esto no está en Newton metro, sino está en libras por pulgada. Entonces, vemos es la función seno la ayuda de esa función. Dice acá, número es el ángulo expresado en radianes cuyo seno desea obtener. Entonces, nótese que el ángulo como tal no es congruente a lo que nosotros estábamos aprendiendo. Por eso intencionalmente quise que observáramos que mientras que yo aquí estoy expresando el ángulo en 60 grados, tengo que hacer una conversión para poder encontrar este valor del seno que sea real a lo que necesitamos. Entonces voy a cerrar aquí la ayuda y vamos a hacer una conversión de unidades adicional para ese valor del seno. Entonces, ¿cuánto es 60 grados? 60 grados es la tercera parte de 180. Esto es igual a 180 grados dividido 3, ¿cierto? Y 180 grados es igual al valor de pi. Entonces, pi sobre 3, pues ya estará en radianes y tendré que expresar ese seno de 60 grados como el valor de pi radianes. Y el valor de pi para el programa Excel tiene que ponerse en ese valor de pi tercios. Es 1.04. Entonces, que es lo mismo que 60 grados. 180 sobre 3 y este valor de acá, démosle una casilla más para entender ese valor, es igual a pi sobre 3. Ahora sí, este valor como tal es 0.8660 y lo multiplicamos por la fuerza y por 10 y ahí sí nos da 173 libras por pulgada, que era el valor que nos había dado en el texto. Aquí lo podemos observar, era el valor que nos había dado en el texto. Ahora, hay que hacer una nueva conversión de unidades. Vamos a inicio, minimizamos las cifras significativas, démoslo con dos cifras significativas, o con una cifra, dos cifras significativas está bien, y le hacemos la conversión de unidades para que esto me quede en libras.
por 10. Entonces, aunque no lo tengo aquí en la mente, pues vamos a buscar en Google. Vamos a buscar pulgadas a pies. Me dice que una pulgada es 0.083. Vamos a copiar ese número. Vamos a ver si este programa es inverso. 12. 12 pulgadas es un pie. Entonces, más bien podríamos hacerlo de esa manera. ¿Cómo se hace la conversión? Es igual a este valor que ya lo tengo en libras pulgada, ¿cierto? 173.21. Me da 14.43. Quiere decir que si yo divido este valor en 12, este valor que tengo lo divido en 12, me va a dar el valor de 14.4341 como tal. Bien. Disminuyamos las cifras significativas y eso me da 14.43. En el texto había dado 14.4 y 173. Estamos bien, creo que nos salió. Este era el ejercicio que tenía que hacerse en el texto. Momento de torsión. Voy a colocar la palabra torsión acá. La voy a eliminar para poder correr todo una fila y que nos quede más unido todo debido a esta conversión de unidades que hicimos acá. Entonces, ¿qué hicimos? El radio 10 pulgadas, el ángulo 60 grados, que en realidad es 180 sobre 3, que en realidad es pi tercios, que en realidad es 1.04719755. El seno del ángulo es igual al seno de esos 60 grados, que es haberlo hecho a este valor en radianes, y después haber hecho el valor de fuerza de 20 libras. Por último, pues la conversión de unidades está en el momento de torsión, que es equivalente a tau, igual a la fuerza por el radio. La fuerza es 20 libras multiplicado por 10 por el seno de 60 grados o pi tercios, y después se hizo una conversión de unidades dividiendo esto entre 12 para que me diera en las unidades que son libras pie. Entonces a esto pues lo vamos a colocar en una casillita porque esa es nuestra respuesta. Ahora, ¿es en sentido horario o en sentido antihorario? ¿Qué nos decía el libro? Que el momento de torsión, si nosotros miramos la figura, perdón, me pasé mucho. Ya. El momento de torsión es positivo. Vamos a mirarlo y confirmarlo con la figura adicional. Bien, nótese que este momento de torsión me está diciendo que el sentido de giro va hacia arriba, ¿cierto? Y el paso de esta situación, digamos, de esta posición, que es el eje X, que es este mismo de acá, y subo, y al subirlo, entonces hago el sentido antihorario. Por lo tanto, el valor es positivo.
Quiere decir que este valor es positivo. Listo. Ahora sí. Este es nuestro cálculo del segundo ejercicio. Entonces, nuestro segundo ejercicio ya nos dio un valor como tal, y lo que vamos a hacer es que vamos a adicionar aquí, o bueno, más bien en el otro sentido, acá podemos decir, sabemos por comprensión de la gráfica en su diagrama del cuerpo libre, el momento es en sentido antihorario. Por lo tanto, es positivo por un valor de más, y el valor que nos dio fue 14.43 libras por pie. Bien. A eso agreguémosle entonces esta foto. Vamos al spinning tool, le damos nuevo y capturamos. Preciso nos quedó encima, ¿no? Corremos. Control C y vamos y lo pegamos acá. Control V. Entonces, a veces sucede esto, de que la imagen incómoda, entonces la vamos a pasar detrás del texto y la vamos a disminuir a un tamaño diferente. De alto puede ser 5. Listo. Entonces estamos diciendo que pues el valor de ese diagrama de cuerpo libre nos da un valor de, vamos a insertar aquí un espacio y esta figura la vamos a bajar. Que mal con el encabezado. Bien. Ahora sí, entremos a la clase de hoy, porque lo que estábamos haciendo era la corrección del ejercicio. Vamos a darle guardar y vamos a empezar con nuestra clase de hoy. Bien. Dice acá, en algunas aplicaciones es más útil trabajar con las componentes de una fuerza para obtener el momento de torsión resultante. Entonces, en el ejemplo anterior también hubiéramos podido hacer el ejercicio, pero no trabajábamos con la función seno, sino con la función coseno, y trabajábamos la fuerza en X y la fuerza en Y. Y el momento de torsión tenía que darnos igual, ¿cierto? En vez de hallar el momento de torsión en una sola fuerza, sería necesario encontrar el momento de torsión de las dos fuerzas componentes, como se indica arriba en la figura, que fue la que ahorita pegamos en el texto de documento guía.
El vector de 20 libras tiene las componentes en X y Y, las cuales se calculan por trigonometría, ¿cierto? Entonces, miremos lo siguiente. Si quieren, complementamos ese ejercicio. Entonces, para que quede más completo, vamos a nuestros apuntes. Vamos a tomar algunos de estos apuntes. Entonces, en el ejemplo anterior, ¿vector de qué? Fuerza, ¿cierto? ¿Cómo serían esas componentes? Entonces, yo lo que sugiero pues es mirar nuestra gráfica. Aquí tenemos la fuerza y tenemos una componente en X que sería contraria al ángulo, es decir, la del seno, ¿cierto? 20, que es la distancia, la fuerza, multiplicada por la componente de este ángulo que está acá, ¿cierto? Entonces, ese sería ¿quién? Aquí tengo el ángulo, el cateto adyacente, ¿cierto? Al dejarlo en este sentido, ¿cierto? Que era original de la fuerza, entonces yo tengo aquí que este es el eje X, tengo el ángulo y este es el cateto adyacente. Por lo tanto, entonces trabajo la función coseno, que fue la misma que trabajaron en el libro. Entonces, sumatoria de fuerzas en X igual a 20 libras, que es la componente de la fuerza, multiplicada por el coseno de 60 grados. Y eso es igual al valor de ¿qué? De las 10 libras. Ahorita vamos a ver ese valor en nuestro software de cálculo que es Excel. Y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a esas mismas 20 libras multiplicado por el seno de 60 grados. Y eso es igual, aquí nos da 17.3 libras. Bien, con la misma gráfica que estamos trabajando, entonces podemos observar que la línea de acción de la fuerza de 10 libras pasa por el eje de rotación. Por lo tanto, entonces ya podemos decir que el momento de torsión es igual a la fuerza. ¿Cuál fuerza? Nótese que si este es X, ¿cierto? Este de aquí es la fuerza. ¿Hacia dónde va? Hacia arriba. Por lo tanto, la fuerza como tal es la fuerza en Y, ¿cierto? Que es esta de acá. Entonces, esa fuerza en Y es igual a ¿qué? A 20 libras, que es 17.3 o 20 libras multiplicado por el seno de 60 grados multiplicado por el valor del radio. Entonces, esto me da 17.3 libras multiplicado por el radio. Y el radio eran 10 pulgadas. Y esto nos da 173 libras
por pulgada. Y nuevamente entonces hacemos la conversión y nos da 14.4 libras por pie, que es lo que estábamos tratando de trabajar. Entonces vamos a mirar esto antes de pasarlo a texto. Entonces en el ejemplo anterior, ¿cierto? Estas dos líneas, control X, pasémoslas aquí al texto, pero en palabras, control V, pasarlas en conservar solo texto. En el ejemplo anterior se ve el vector de fuerza de 20 libras en sus componentes horizontal y vertical. Y ahí pues ya podemos hacer la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Pero entonces miremos qué es esa sumatoria de fuerzas en X. Nosotros ya tenemos las 20 libras, ¿cierto? Entonces vamos a decir que aquí yo tengo una fuerza en X fuerza en X. Bueno, este es el símbolo. Fuerza en X y una fuerza en Y. Y el valor de las fuerzas, ¿cierto? Es igual a ¿qué? A 20, que ya lo teníamos, libras, multiplicada por el coseno. Bien, no tenemos el coseno en este momento, entonces démosle un espacio acá. La segunda forma sería que pasemos control C, copiamos esta acá y hagamos una función coseno que es igual a cos. Ya. Y esta de acá es igual a ¿qué? Al seno de este valor de acá, y esto es igual al coseno de este valor de acá, que lo mismo, y eso ahora sí nos da un momento de torsión. Entonces el seno, la fuerza en X, es igual a ¿qué? A 20 libras multiplicada por el coseno de 60 grados y me da 10 ¿qué? Libras. Vemos que sí nos está dando lo del texto, ¿no? Y ahora la fuerza en Y es igual a las 20 libras originales multiplicadas por el seno del ángulo, 17.3. Démoslo en 32. Inclusive aquí ya vamos a ver que nos van a dar hasta con las cifras decimales. Aumentémosle una cifra decimal para que veamos que cuando lo multipliquemos por 10 nos da exactamente igual el ejercicio. Y ahora sí podemos, digamos, que encontrar que esa fuerza total o el momento de torsión, acá, control C. Entonces el momento de torsión es la fuerza, pero en este caso no es cualquier fuerza, sino es la fuerza de Y multiplicado por el radio. Y en este caso es igual a la fuerza en Y, que es esta de acá, multiplicado por el radio, que inicialmente era 10 pulgadas.
y esto me da en libras pulgada. Aquí están los 173,21. Y esta de acá es igual a ¿qué? A esa fuerza dividida 12 y me da 14,43. En ambos casos el sentido es positivo, por lo que es antihorario. Bien, hemos comprobado que teníamos razón con el texto. Esto lo podemos estar pasando aquí como la segunda forma de hacer nuestro ejercicio. Bien, antes de continuar, entonces hagamos unas cositas de mejora o acciones de mejora, debido a que nuestras variables como tal pues son en letra cursiva. La palabra ángulo tiene tilde, que son las cosas que no suceden en Excel. No, Excel no me da la posibilidad de trabajar ortografía. Primero es que este es un subíndice, ¿no? Y ahí sí son cursivas. Bien, ya generado ese arreglo en nuestro documento, entonces podemos continuar. Bien, ahí hay varias cositas que no nos han permitido, digamos, que continuar, pero valería la pena haber hecho es la que va, esa es la casilla que va resaltada con nuestro valor. Guardar. Entonces ya aquí, digamos que es más claro ver quiénes eran nuestras fuerzas en la figura como tal. Si hay posibilidad de poner estas fuerzas ahí, claro. Creería que mejor esta. Bueno. Lo que podemos hacer es mejorar esta figura de acá. Entonces venimos, trabajamos con el Spinning Tool. Y voy a explicarles fácilmente cómo podemos trabajar algo de imagen en Paint. Entonces ya sabemos que este valor es la fuerza que va hacia arriba, es esta misma fuerza en Y. Y este valor es la fuerza en X, que también ya lo sabíamos. Fuerza en X. Aquí me quedó algo más
más bien trabajamos con esta gráfica que quedó mucho mejor como tal. Ajuste el texto, detrás del texto, podemos pasarla para acá y que no se vea tan grande. Formato de imagen, tamaño, alto. Podría ser ese alto y la pasamos para acá. Le damos guardar, quedamos con toda el análisis conceptual de esos ejercicios que habían trabajado supuestamente en casa. Bien. El momento de torsión resultante. Entonces, el momento de torsión resultante es prácticamente cuando yo tengo las componentes en X que me va a dar pues una fuerza X, una fuerza en XB, una fuerza en XC y asimismo en Y, donde tengo una fuerza en AY, una fuerza en BY, una fuerza en CY, pues cada una de ellas entonces me da la posibilidad de trabajar un momento de resultante 1, un momento de resultante 2, un momento de resultante 3. Bien, ese momento resultante es la sumatoria de todos los momentos resultantes, ¿sí? Recordemos que en nuestros apuntes estoy trabajando la palabra sumatoria con sum o suma, si hubiera podido trabajar también. Hay una estrategia para resolver problemas y corresponde a el cálculo del momento de torsión resultante. Primero lea el problema y luego dibuje una figura y marque los datos. Segundo, construya un diagrama de cuerpo libre e indique todas las fuerzas, distancias y el eje de rotación. Tercero, extienda las líneas de acción de cada fuerza utilizando líneas punteadas. Cuarto, dibuje y marque los brazos de palanca de cada fuerza. Quinto, calcule los brazos de palanca si es necesario. Sexto, calcule los momentos de torsión debidos a cada fuerza independiente de otras fuerzas. Asegúrese de asignar el siglo apropiado. Entonces, ya sabemos, sentido antihorario positivo y sentido horario negativo. Séptimo, el momento de torsión resultante de la suma algebraica de los momentos de torsión de cada fuerza. Y después venimos con algunos ejemplos o ejercicios. Entonces, la clase de hoy va hasta acá. Voy a trasladar los apuntes del momento de torsión, la estrategia para resolver problemas y pondré 1 o 2 ejercicios para que nuevamente indaguen y vayan leyendo por adelantado el texto. Espero que estén muy bien. Feliz semana. Estamos hablando.